continuando con nuestra serie de actividades, se viene a ser uno más, un conversatorio que venimos programando los Pepe Causas. Vamos a dar la bienvenida al arquitecto Alay, que es un ejemplo para todos nosotros, presidente de la Comisión de Ética, que hay que recibirlo con un fuerte aplauso. Buenas noches con todas. Primeramente agradeciendo por supuesto la invitación, el privilegio de dialogar con ustedes y sobre todo el entusiasmo que me causa, la alegría y la esperanza de ver que hay tantos jóvenes, ¿no? Sé que ustedes simplemente representan a una gran masa de jóvenes que están interesados en participar en nuestro país en este terreno tan escabroso, fangoso como es la política, ¿no? Ustedes saben muy bien que quien les habla ha estado dedicado a la arquitectura, a la actividad privada, profesional durante casi 25 años y luego una tarea espiritual por otros 25 años. Y así por esas cosas de Dios, ¿no? Terminé la política de una manera sorpresiva, inesperada, ¿no? Pero que a pesar de que hemos transcurrido los problemas y a pesar de lo que significa presidir una comisión de ética en el Congreso, un Congreso de 130 congresistas, de los cuales 71 tienen algún tipo de denuncia, algún tipo de problema, denuncias justificadas o no, pero el asunto es que hay 71 que tienen algún tipo de denuncia, ¿no? Ahora, si me digan ustedes, no es nada grato para un congresista tener que investigar a un colega, ¿no? Y eventualmente sancionarlo, ¿no? En estos pocos meses ya estamos viviendo fricciones y recibiendo ataques, críticas, cosas por el estilo. No es nada grato, sin embargo es algo tan importante, tan necesario, porque al final de cuentas, si la política está tan desprestigiada, es porque los políticos están fallando acá, ¿no? La política en sí es absolutamente neutra, no es ni buena ni mala, ¿no? Al contrario, es algo útil y necesario, pero cuando se actúa mal, cuando se actúa solamente con ese interés personal, codicia, ambición o egoísmo, pues las cosas caen mal y al final toda la institución política es afectada y viene el descrédito, viene el pesimismo, el fatalismo, las cosas nunca van a cambiar, pero repito una vez más, verlas a ustedes sí pueden cambiar las cosas, ¿no? Y eso me entusiasma. Ahora, quiero hablarles lo más rápidamente posible a manera de introducción, para después dialogar y para escuchar sus preguntas y las que vengan también a través de internet. ¿Cómo veo yo las cosas y cómo muchos ven las cosas en la política en nuestro país, ¿no? Y que el gran problema que tenemos es la corrupción. Todos conocemos las crisis que ha vivido nuestro país en los últimos años: crisis moral, crisis social, crisis económica. Gracias a Dios la parte económica se está arreglando poco a poco, todavía falta que llegue al sector más olvidado, más afectado a lo largo de los años, pero estamos avanzando. Sin embargo, en la parte social todavía hay mucha confusión social, ha ido creciendo más bien con el tiempo, pero lo más grave es la crisis moral de nuestro país. Para mí, esa es la clave, ¿no? Entonces, ¿cómo entender este fenómeno? ¿Cómo es posible que hoy día estemos viviendo esta crisis moral, esta crisis de valores, de principios, la terrible corrupción en nuestro país que ha afectado todas las áreas de la vida nacional? Ahora, hay una explicación para esto de forma global, que es que estamos viviendo, según los historiadores, los sociólogos, estamos viviendo la posmodernidad, con sus propias características y sus propios problemas. Entonces, es una rápida revisión. Yo sé que ustedes por sus estudios universitarios lo conocen, ¿no? Pero, ¿cuáles son las características de esta posmodernidad? Primeramente, la muerte de los ideales. En la era moderna,
había mucho optimismo en cuanto a la capacidad del ser humano de construir un mundo de paz, un mundo de bienestar. Vinieron las dos guerras mundiales, destruyó en gran parte ese optimismo. Luego, cuando ya pasaron las dos guerras, vino la amenaza nuclear, de una guerra nuclear que podría desaparecer la humanidad entera, borrarla del mapa, ¿no? Pasó el temor de la guerra nuclear porque vinieron los pactos, los tratados internacionales, proscripción de armas nucleares, vino el terrorismo, es decir, una tras otra. Y continuando el terrorismo, viene ahora todavía la amenaza de los cambios climáticos y la destrucción realmente del ecosistema y todo lo demás, ¿no? O sea, etapa tras etapa ha ido añadiendo factores para esta pérdida de la esperanza en un futuro, del optimismo, de los ideales. Y hoy día el ser humano vive el momento y las nuevas generaciones sufren de esta herencia, ¿no? De vivir solamente el momento y no mirar hacia el tiempo. Estuvimos con mi esposa en Bélgica hace unos años atrás, uno de los países con el más alto grado de nivel de vida, y sin embargo la tasa de suicidio de jóvenes y adolescentes es altísima, justamente porque no hay un optimismo para el futuro. La segunda característica es el sentimiento. En la era moderna primaba el filósofo Descartes: pienso, luego existo, la realidad de la razón, la inteligencia, el pensamiento. En la posmodernidad es el sentimiento: siento, luego existo. Y esto explica el deporte de aventura, ¿no es cierto? Tirarse de un puente ahí 150 o 200 metros abajo, ¿no? Atado con una soga, cosas por el estilo, ¿no? El canotaje en ríos turbulentos, en fin, todo ello. Se busca emociones para sentir que se vive, que uno existe, ¿no? Para mí el colmo esto fue, ya no está ahora, pero había un restaurante en Largo Mar que puso un letrero muy grande, decía: ¿cómo? Luego existo, ¿no? Es decir, realmente estamos viendo esa pérdida del pensamiento, del intelecto, de la razón, y se vive solamente las emociones. El tercero, el crecimiento del narcisismo, el yo, en todo sentido. Para acortar las cosas, hasta antes eran las mujeres las que se preocupaban de su aspecto físico, ¿no es cierto? La cirugía plástica, el maquillaje, todo eso. Ahora lo son recurriendo también al cirujano plástico, ¿no? Están gastando mucho más en maquillaje, en cosméticos, todo eso, que está mostrando sencillamente esa tendencia a ese narcisismo, el amor a sí mismo y la búsqueda, pues, de sentirse bien, de aparecer bien, la obsesión por el éxito y todo lo demás, ¿no? Son características de esta era postmoderna. Y en cuarto lugar, la crisis de la ética, que es lo que nos interesa mayormente a nosotros, ¿no? Se han perdido los valores, la muerte de la ética, la filosofía de todo vale, el relativismo moral. Lo que es bueno para mí puede ser malo para ti, yo lo acepto, y no hay absolutos, ¿verdad? Lo que es hoy día es bueno, mañana puede ser malo, en fin, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, o sea, no hay una verdad absoluta, cada uno tiene su verdad, y eso no puede ser, o es verdad o es mentira, ¿no? Pero sin embargo, son los conceptos que tiene el día de hoy, ¿no? Interesante en esta crisis de ética en nuestro país, que una encuesta el año pasado, el 80% de los peruanos creen que el Perú es un país corrupto o muy corrupto. Ahora, este es alarmante, este es preocupante. Yo como peruano no puedo quedarme tranquilo ante esta encuesta, que los 80% de los peruanos creen que el Perú es un país corrupto. Y no podemos quedarnos tranquilos, conformes con un sentimiento así en el país. El 52% cree que la corrupción es el principal problema del país. El 56% cree que la corrupción de funcionarios es un factor que impide el desarrollo. Sin embargo, como paradoja, como contradicción, en otra encuesta, más o menos en la misma época, el 70% de los peruanos consideran que la corrupción es aceptable o inevitable. O sea, hay un fatalismo, y la conclusión es que estamos viviendo nosotros una cultura de corrupción. O sea, ya la corrupción ha invadido la cultura, no es solamente los políticos, no es solamente la interacción pública.
toda la sociedad está infectada de corrupción. La frase típica: no importa que robe, con tal que haga. ¿No? Hay tal fatalismo ya que es inevitable la corrupción que, bueno, no importa, pues ya, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Sea quien sea que elijamos, ¿no?, él va a ser un corrupto. Así que, con tal que haga algo, ya no importa que robe. Y todo nace por esta cultura, la iglesia criolla, la cultura chicha, muy propia de nuestro país. Ahora, no vamos a entrar en analizar cómo se originó esto, ir remontando a los españoles, ¿no?, quiénes vinieron, conquistaron el Perú, ya, no vamos a entrar en eso, pero es innegable que aquí existe la viveza criolla, es parte de nuestra cultura, y eso origina, porque la viveza criolla no es más que corrupción en pequeña escala. Quedarse con el lapicero prestado, yo no sé cuántos lapiceros he perdido, quedarse con un libro prestado, ¿no? Yo he perdido muchísimos libros, perdí tanto que mandé a hacer un sello, pero poné mi sello Humberto Olaya en la primera página, la mitad, en las finales, igualito perdí los libros. ¿No? O quien va a un supermercado, le hemos vuelto de más, ¿no? Dice, bueno, gracias Señor por esta bendición, ¿no?, en lugar de devolver ese vuelto de más. O quedarse con una cartera que te encontró ahí cuando no puede saber de quién puede ser, ¿no? En fin, o meterse en la cola, irse al primer lugar, ¿no?, de la cola, o en fin, tantas maneras de esa viveza criolla que es corrupción en pequeña escala, que luego se convierte en corrupción personal ya cuando esta persona tiene algún cargo. Eso lleva a una corrupción institucional, corrompe las instituciones, municipalidades, empresas, clubes, la U, no todos los problemas que tiene, ¿no?, y todos los clubes deportivos, es decir, donde quiera que una persona corrupta ingresa, corrompe, y tenemos una corrupción institucional. Y en los años de la dictadura y del montesinismo, llegamos a una corrupción sistémica, un sistema armado para la corrupción, diseñado y estructurado para la corrupción, que hasta ahora no se ha desarmado del todo esa estructura. Ahora, ¿qué hacer? Y aquí yo les animo a ustedes, ¿no?, porque tienen ustedes una disposición, un deseo de hacer cosas, ¿no es cierto? Tenemos que luchar contra la corrupción. No podemos dejarnos arrastrar, tenemos que luchar contra la corrupción. Y aquí permítanme citar algunas frases del apóstol Pablo. Y estoy citando la Biblia no como un libro religioso, sino porque contiene principios y valores que son importantes y que son los principios éticos de la Biblia. Sirvió de inspiración a nuestra Constitución y a muchas legislaciones del mundo, ¿no? Por eso voy al aspecto ético, ¿no? ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo en una carta a los romanos, a los ciudadanos de su tiempo? Pablo apelaba a la inteligencia de los romanos y le dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero que llamar la atención solamente a dos frases. Primero, no os conforméis a este siglo. Lo que está diciendo es: no se dejen moldear por el mundo que les rodea. Este siglo, este século, ¿no?, es el mundo que nos rodea, el sistema del mundo, la manera de pensar, la manera de actuar. No se dejen conformar o moldear por el mundo. Es un llamado a la rebeldía contra la cultura de corrupción o la crisis de valores que degrada al ser humano y deshonra a la nación. Es un llamado a un verdadero liderazgo, a asumir liderazgo. Un líder es aquel que no se deja arrastrar por otro, él lleva a otros, él guía a otros. El líder es el que se pone delante, ¿no?, y por su ejemplo, por su inspiración, por sus palabras, hace que muchos le sigan. Es un líder, ¿no? Entonces, en esta lucha, en este deseo de cambiar las cosas, se requiere un liderazgo. Si no hay ese liderazgo, las cosas nunca van a cambiar. Y el liderazgo no puede ser los corruptos. Y por eso el pensamiento de muchos, bueno, la política es sucia, los partidos son corruptos, entonces yo mejor me intervengo. Me dedico a mi profesión, me dedico a mi empresa,
estoy tranquilo, no me complico la vida. Mientras se mantenga este pensamiento, siempre serán los corruptos los que estén en el liderazgo, en los cargos de importancia, ¿no es cierto? Y las cosas no van a cambiar. Por eso hay que ir contra el llamado con verdadero liderazgo, en que nosotros debemos marcar la pauta, señalar el camino y no dejarnos llevar por aquellos que ya han estado o se han desviado del verdadero camino. Y la segunda frase que tiene Pablo dice: no os conforméis, es decir, que no se dejen moldear, sino transformaos, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, está diciendo, antes se decía cambio de cassette, hoy día no existen los cassettes, ahora se dice cambio de disco duro, ¿verdad? Cambie su programación, ¿no? Las nuevas generaciones han nacido y crecido en medio de esta cultura chicha, con sus hábitos de pensamiento y de conducta, que son los valores y la condición de este mundo que nos rodea. Entonces, cuando uno desde niño está escuchando cosas, viendo cosas, una manera de vivir, una manera de pensar, entonces para ese niño que crece, eso es lo normal, ¿verdad? Y llega un momento en que no puede distinguir lo que es corrupto de lo que no lo es. El hijo que ve al papá mintiendo todos los días, pues no, emborrachándose, para él es normal. Entonces, si no hay un cambio, no hay la alimentación de valores y principios diferentes, entonces esta nueva generación nunca va a diferenciarse o cambiar el rumbo. Entonces, hay que renovar el entendimiento para producir una verdadera transformación. Esto es lo que requiere nuestro país, una renovación del entendimiento. Por otro lado, este medio ambiente de corrupción sigue influyendo y ejerce presión. Cuando uno quiere arreglar las cosas, quiere luchar contra la corrupción, va a encontrar una oposición también, ¿no? Los que están en el poder, los que están en la corrupción, van a tratar de defenderse. Y por eso van a tratar de oponerse a cualquier tipo de cambio. Ser honesto es humanamente casi imposible por esa presión que existe. Ahí, como presidente de la Comisión de Ética, ya he tenido amenaza de muerte. O sea, hay una presión. Ahora, solamente el amor a Dios o el temor de Dios o la adopción decidida de valores ético-morales pueden darle la fuerza para enfrentarse y vencer esa presión. Por eso la necesidad de luchar contra la corrupción. Aquí planteo una alternativa que tenemos, o una disyuntiva que tenemos. Vamos a implantar o aceptar una cultura o una contracultura. El mensaje, ¿cuál es el mensaje ético del cristianismo? Y Perú es un país con más del 90% de cristianos, ¿no? Católicos, evangélicos, diferentes confesiones, pero al final de cuentas con una misma raíz. Cuando Jesús vino a la tierra, no vino a proponer un continuismo ni una subcultura cristiana, es decir, mantener los valores, los principios de la cultura y ponerle ciertas etiquetas o ciertas prácticas, ir a la iglesia, o leer la Biblia, o ciertos nombres, pero manteniendo los valores y las prácticas y los conceptos de la sociedad de su tiempo. Vino a enfrentar a los religiosos y a los funcionarios públicos de su tiempo, que son corruptos, pero también vino a enfrentar la cultura de corrupción del pueblo. Había mucha corrupción por un día de hoy, ¿no? Entonces, Jesús vino a proponernos una cultura totalmente opuesta, es decir, una contracultura. Y esto es lo que necesitamos. Es lo que nuestro país necesita en este mundo postmoderno. Existe una cultura de corrupción. Necesitamos iniciar e implantar una contracultura. Son las dos opciones que tenemos ante el mensaje ético del cristianismo: o adaptarnos a ella, o sea, esta cultura de corrupción, y conformarnos con ser una subcultura dentro de la cultura de corrupción, o enfrentarnos a ella y ser una contracultura. Esas son las opciones que tenemos.
Y Jesús es claro al decirnos cuál es nuestra única opción. Voy a ver muy rápidamente, ¿no? Él dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Y añadió luego: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o un mueble, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Es decir, si la sal pierde sabor, no sirve para nada. Y si la luz se esconde, ¿para qué sirve también? Y lo que está diciendo es, no podemos jugar con este tema de la ética, los valores, diciendo, bueno, yo soy religioso, soy católico, soy evangélico, yo creo en Dios, yo amo a Dios, cuando estoy viviendo de una manera que no es digna, ¿no?, del mensaje ético del cristianismo. Entonces, el cristiano que no se distingue de la cultura de corrupción no sirve para Dios y tampoco sirve para la nación, para la patria. El cristiano que no vence la cultura de corrupción no sirve para Dios, y un servidor público y un político. Aquí ustedes quieren ser políticos, ¿cierto? O son ya políticos. Si no pueden o no podemos combatir y vencer la corrupción, no servimos. ¿Para qué continuar una política de corrupción? Lo que tenemos que hacer es enfrentarnos ahí y cambiar la corrupción. Y aquí hay algo interesante. Si no nos sentimos molestos por la corrupción que nos rodea, es porque hemos sido infectados por ella. Tiene que haber esa inconformidad, tiene que haber ese rechazo, porque de lo contrario será un síntoma de que esa corrupción ya nos infectó, ya nos está anulando, ¿no? Es pues un problema de cultura. La necesidad urgente es entonces cambiar la cultura de corrupción a una cultura de honestidad, a una cultura de valores. Los antivalores que la cultura de corrupción ha sembrado en las mentes y corazones de las generaciones postmodernas tienen que ser contrarrestadas por valores de una cultura de honestidad. El reto delante nuestro. Hay una frase también que encuentran en la Biblia cuando le habla Dios al profeta Jeremías. Le dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y este es el reto que tienen ustedes como jóvenes. Ya el Roberto Lai está viejo, ¿no? Pero ustedes son jóvenes y van a tener todas las presiones rodeándoles y tratando de moldearles a esta cultura. Entran a la política, van a ser presionados a actuar como actúan muchos de los colegios. Entonces, el reto es que ustedes no se conviertan a ellos, sino ellos se conviertan a ustedes. Ese es el reto para todos nosotros. Es también el reto para los jóvenes de ustedes, que el mismo apóstol Pablo, él le decía a un discípulo suyo, un jovencito de 18 años más o menos, ¿no?, a Timoteo, le dice: nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y quiero a ustedes jóvenes decirles: sean ejemplos de ustedes. No tengan en poco, es decir, no se sientan menos por ser jóvenes. Ustedes pueden ser ejemplos para los mayores. Por eso no se conviertan a ellos, que ellos se conviertan a ustedes. El mensaje que ustedes tienen con el idealismo que tienen los jóvenes, con el optimismo y la fe en sus propias posibilidades, en sus propias capacidades, ustedes pueden hacer mucho por nuestro país. Por eso termino diciendo: construyamos una cultura de valores, por amor a nosotros mismos y por amor también a las nuevas generaciones que nos necesitan, ¿no? Esa es la palabra de ánimo, de aliento y de desafío que quiero dejarles en esta noche. Bien. Pasemos a una ronda de preguntas, por favor. ¿Tienes alguna pregunta, Arturo?
Ladislao, William. Ya, 4 y con Pablo, 5 para pasarlo sin cada uno. Bueno, el caso de Chejade ha sido bastante cuestionado. ¿Usted cree que esto sea una falta de valores o estamos frente a una coyuntura que de repente es una confusión y no sabemos hacia dónde nos está llevando la corrupción? Como Comisión de Ética, nosotros encontramos que había habido infracción del Código de Ética, faltas a la verdad, un acomodo ahí, contradicciones, pero también había indicios de Comisión de Ética. Como Comisión de Ética no podíamos ver la parte delictiva, solamente la parte ética, pero le pasamos justamente a la subcomisión que sí tiene esa facultad. La subcomisión hizo un trabajo, amplió la investigación y confirmó que había indicios suficientes de comisión de delito. ¿Cuál era el delito? Que el señor Chejade había usado su condición de vicepresidente para promover esta reunión de los generales con su hermano Miguel y con el señor Miguel Barandiarán para algo. Y evidentemente ese algo era el desalojo de Andahuasi. En la presentación que yo hice en el Pleno, a través del PowerPoint, ¿no? Paso por paso, declaración por declaración, se vio claramente que todos los ocultamientos de la verdad que había habido, tanto de señor Chejade como algunos de los generales, Miguel Chejade negando que había estado derrotado y todo eso, indicaron que todo apuntaba a algo, ¿no? Que era Andahuasi. Y por lo tanto, lo menos que podía hacer el Congreso, si hubiera respetado los principios, la función permanente, si hubiera respetado los principios éticos, hubiera buscado realmente con sinceridad que la verdad saliese a la luz, hubiera levantado la inmunidad para que el Ministerio Público investigara. Es una falacia, es una mentira que el Congreso iba a condenar a Chejade con una votación a favor del informe. No lo estaba condenando. Está diciendo, hay indicios, hay sospechas, que el Ministerio Público investigue, pero para eso había que levantar la inmunidad. Porque de lo contrario el Ministerio Público no podría. Podría estar en el dilema, el fiscal supremo, ¿no es cierto?, de si puede o no puede abrir, todavía no decide, ¿no? Entonces, ese era un aspecto. Y el otro aspecto era el aspecto del juicio político. Eran los dos aspectos del informe de la subcomisión, el aspecto político. Y el aspecto político, pues, el señor Chejade había perdido la confianza de la ciudadanía. Justamente, no solamente por el hecho de haber convocado a los generales, que él decía un error político, nada más que un error, no fue solamente sobre eso, no fue solamente eso, sino todo lo que siguió después, que daba entonces a entender, que hacía sospechar, que eran indicios de que había una intencionalidad, hubo una intención en esa reunión. No fue una reunión amical, nada más, ¿no?, para tomar una copa y comer algo, no, había una intención, ¿no? Entonces, por todo eso que fue, la ciudadanía fue espectadora de todo ello, entonces le había perdido la confianza. Y aún su conducta, negándose a renunciar cuando el presidente ya prácticamente se lo había, ya le está diciendo, por favor, renuncia, ¿no? El negarse a ello es una falta de ética. ¿Y cómo podemos tener nosotros un vicepresidente que podría eventualmente llegar a ser presidente si algo le pasara al presidente, ¿no? Porque un vicepresidente no tiene ninguna función. Su única función es reemplazar al presidente en un caso necesario. Pero para reemplazar tiene que tener las mismas cualidades de un presidente. Y tiene que tener las cualidades éticas, la transparencia, ¿verdad?, y decir la verdad. Ya se había probado que había mentido. Así, ante los medios de prensa. Entonces, era un juicio político necesario para limpiar la imagen del gobierno. Pero al no haber hecho eso, evidentemente, ya cuestiones subalternas, ¿no?, factores subalternos. Esa es mi lectura de todo este caso. Aquí
arquitecto, queríamos mencionarle también que este conversatorio está siendo transmitido en vivo y en directo por las páginas oficiales de Pedro Pablo Kuczynski, Generación Joven PPK. También nos están haciendo los amigos PP Causas a nivel nacional, nos están haciendo llegar sus preguntas, y vamos un poquito a intercalar las preguntas del auditorio con las preguntas virtuales. Acá justamente tenemos una. ¿Cuál debe ser el papel de un líder? Gerardo Murta, del Cercado de Lima. Hay dos conceptos cercanos pero no iguales: el caudillo y el líder. En Perú lamentablemente tenemos un caudillismo, pero ¿qué se diferencia un caudillo de un líder? El caudillo tiene sus propias ¿cómo llamarle? Su propia visión, sus propias ambiciones, sus propias metas, y entonces arrastra a otros tras sus intereses y lo hace convenciendo a través de cualquier medio, comprando voluntades, engañando y qué sé yo, forzando y todo ello, ¿no? Pero un líder, la palabra líder viene del inglés to lead, que es guiar, Entonces, un líder, ¿quién guía? Un líder es aquel que ve una necesidad, cómo solucionar mejor un problema, cómo alcanzar la solución de esas necesidades de la mejor manera. Y entonces guía a otros a la consecución de esos fines, que es para beneficio de todos y no los propios beneficios. Entonces, un liderazgo genuino, el liderazgo que busca el bien de los demás. Un liderazgo es quien da el ejemplo con su propia vida, porque el que guía, quien guía adelante. Y si yo exijo, por ejemplo, una conducta honesta a los demás, yo tengo que ser honesto. Y aquí hay un proverbio en la Biblia que dice: si un gobernante, un líder, atiende a la palabra mentirosa, es decir, acepta la mentira, todos sus súbditos serán impíos, serán corruptos. O sea, la influencia que tiene el líder, tal como es el líder, serán los que le siguen. Tal como es un papá, un padre de familia, así serán los hijos. Tal como es un comisario, un mayor comisario en la comisaría, serán los que están, los técnicos y el personal que estará a su cargo, ¿no? Y entonces, tales como son los gobernantes, serán los que están bajo su autoridad, su gobierno. Entonces, el líder tiene que dar el ejemplo. Esa es la diferencia, ¿no? Congresista, desde el punto de vista económico, se dice que todo ser humano de la naturaleza es egoísta. Adam Smith señalaba que la práctica del egoísmo de cada persona hacía que se llegue al bienestar social, el famoso concepto conocido como la mano invisible. Estamos hablando de un egoísmo racional, un egoísmo económico. Ayn Rand es una política estadounidense agnóstica, y promovía este egoísmo racional. Desde su punto de vista de experiencia y pegado a la palabra de Dios, ¿no? ¿Usted cómo califica el egoísmo? ¿No? Si lo califica como bueno, el egoísmo racional, no estoy hablando del egoísmo ético, ¿cómo es que este puede influenciar sobre la política? Porque la política, si bien sabemos, está muy ligada a la economía y busca el bienestar social, ¿no? de la sociedad. Entonces, ¿está bien desde el punto de vista ser egoísta? Porque si somos egoístas, es el egoísmo. Es bueno, es malo, no es ni bueno ni malo. Esa es la pregunta. ¿Cómo califica usted al egoísmo? La palabra de Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en la ética cristiana sí cabe un cierto grado de amor a uno mismo, porque si uno no se amara,
lo viviría pues abandonado a todo, no buscaría progresar, no buscaría buscar la comida, ¿no es cierto? Sería un suicidio, ¿verdad? La parte del amor a sí mismo. Y esa parte de amor a sí mismo es lo que hace que muchas personas no logren nada en la vida y no sean útiles ni siquiera para la sociedad. Pero ese amor a sí mismo tiene que estar a la misma altura que el amor al prójimo. Entonces, cuando hay ese equilibrio, yo nunca voy a poner el amor a mí mismo por encima del amor a mi prójimo de una manera, ahí sí, egoísta, porque el egoísmo es el endiosamiento del yo, y ponerlo por encima de los demás. Entonces yo voy a abusar del otro, sacar ventaja sobre el otro, ¿no es cierto? Buscar mi propio bien. Entonces, lo ideal es ese equilibrio. Yo me amo a mí mismo, pero también amo a los demás. De tal manera que nunca los voy a tratar de perjudicar. La Madre Teresa, desde el punto de vista económico, se podría clasificar como egoísta. La Madre Teresa, en ese periodo de la tenía 3 niños y 3 panes. No había desayunado la Madre Teresa. Los 3 niños tenían mucha hambre. Ella le daba los 3 panes para los 3 niños. Y ella se quedaba sin desayuno. Desde el punto de vista de los niños está siendo muy bondadosa, pero está siendo muy egoísta consigo mismo. Por eso que la inquietud y con los superiores me gustaría hacer. No, son casos excepcionales en que ella tampoco nunca pudo haberse, en una circunstancia determinada, dice, bueno, yo me sacrifico a mí misma para darle momento a 3 niños. Pero no significa que deje de comer siempre, ¿no es cierto? No se puede generalizar de una circunstancia determinada, ¿no? Lo que sí es evidente que cuando en cualquier sistema económico, y se habla mucho del neoliberalismo, ¿no? Sí, hay que dejar la libertad al mercado, se autorregula y todo lo demás, los principios, ¿no? de libertad. Pero bueno, no se toma en cuenta ese egoísmo en los resultados que hemos visto, estamos viendo en el mundo, ¿no? Porque viene entonces la ambición personal, no importa qué consecuencia va a haber en el futuro y para el resto, ¿no? Yo busco cómo gano más, y por eso hicieron los bancos, relajaron los intereses, las exigencias para obtener un crédito, y esa fue la raíz, ¿no? La falta de regulación de parte del Estado quiere dejar la libertad absoluta al mercado, porque no tomó en cuenta la libertad. Y cualquier sistema económico, aún dentro del comunismo, del socialismo, ¿no? Nosotros vemos, la teoría es excelente, ¿no? Pero no se toma en cuenta tampoco ese egoísmo. ¿Y qué ha pasado? Que los líderes, ¿no? Se pasaban la gran vida, grandes fiestas, ¿no es cierto? Grandes banquetes, y el pueblo, ¿no? O sea, por eso, decía hace un momento, lo más importante es la calidad humana. No hay sistema económico, sistema político, estructura que funcione cuando falla el ser humano. Y la dictadura más absoluta puede funcionar bien con un dictador que ame al prójimo, ¿no? Y que no busque lo suyo. Y la democracia, que es lo ideal, no funciona cuando llego ahí, porque entonces sucede lo que tenemos hoy día, no hay ética. Entonces yo engaño a la población, al electorado, me compro votos, ¿no es cierto? Y democráticamente soy elegido. Estoy dentro de la democracia, ¿no? Pero estoy violando principios éticos, estoy dejando de lado valores, y el resultado va a ser nefasto, ¿no? Al final de cuentas, todo se reduce a ser humano. Arquitecto, tenemos una pregunta de Arequipa que nos envían en las redes. Aquí preguntan cómo ser leal y fiel a los principios y valores cuando existe presión mediática. Y aquí no lo menciona en la pregunta, pero a mí se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Yuri, ¿no? Digamos, ¿cómo uno es fiel a sus principios cuando tienes tanta presión de la gente y de los medios? Es cuestión de convicciones, ¿no? Y entender cuando uno entra a la política que va a enfrentar mucha oposición, ¿no? Es unir contra la corriente, yo siempre digo,
corromperse es como venir cuesta abajo. Uno se deja abandonar y se va hasta abajo, ¿no? Sin problemas. Subir la cuesta cuesta. Por eso se llama cuesta. Cuesta, paso a paso, ¿no? Y conozco bastante eso porque en mi juventud he practicado andinismo también. He subido a una montaña ahí en el Callejón de Huaylas, en la Cordillera Blanca, a 6.150 metros de altura. Así que sé lo que es eso. Así que, pero sí es posible. Es posible, todo depende de las convicciones que uno tenga y que esté dispuesto a pagar el precio. ¿Es Ronnie? Sí, es posible. Sí, buenas noches, señor director. Mi pregunta es que ustedes nos han dicho que si no se puede combatir la corrupción, ¿para qué estamos, no? Eso es lo que usted nos trataba de explicar. Mi pregunta es, con respecto a la votación por la patrocinio ilegal de Chejade, que fueron 3 en contra y 2 a favor, ¿usted considera eso un retroceso? Y si usted hubiera estado en lugar del señor Diego Encino, ¿hubiera votado a favor o contra? Bueno, yo hubiera votado a favor del informe porque coincide con mi convicción en cuanto a los dos aspectos, ¿no? Tanto el aspecto, digamos, el antejuicio que tiene que ver con el levantamiento de la inmunidad para que el Ministerio investigue, y el aspecto del juicio político porque, a mi modo de ver, ya el señor Chejade había fallado al electorado con su conducta consorciada. Yo hubiera votado a favor del informe, definitivamente. Ahora, han sido 13 votos contra 12, una votación bastante ajustada, pero entendible políticamente hablando, porque había una bancada que estaba respaldada, ¿no? Pero que desde el punto de vista de ante la nación, yo creo que el Congreso quedó mal. Ha quedado mal. Y justamente lo que estamos tratando de luchar, de recuperar la imagen del Congreso, ese desprestigio, otra vez, ¡pum! Otro bajón, ¿no? Pastor, aquí tenemos una pregunta del Cusco y le preguntan a quién admira usted políticamente, quién es su inspiración política, digamos, dentro y fuera del Perú. Mire, ¿sabe que nunca he pensado eso? Yo soy un político medio raro, ¿no? Porque yo he estado alejado de la política prácticamente toda mi vida, ¿no? Y recién, a partir del año 2000, vino la convicción de crear un partido político, y todavía ni por acá se me ocurría yo ser un candidato. Yo pensé crear un partido, un espacio para que los peruanos y peruanas de buena voluntad, honestos, intervengan, participen sin la presión de esa corrupción, ¿no? Y yo desde atrás de bambalinas, pues mirando la parte ética, la parte moral, la parte espiritual, nada más. Esa era toda la intención que yo tenía, ¿no? Y ha sido recién el año 2005, hace apenas 6 años atrás, 7 años atrás, en que ya cuando el partido se inscribía, ya sabíamos que nos inscribíamos, teníamos las firmas necesarias, y viene la pregunta, entonces, ¿y ahora qué? ¿Quién se va a presentar? Y yo dije, bueno, no tenemos ningún candidato, bueno, presentemos una lista al Congreso nada más. Y de repente hasta yo podría encabezar la lista al Congreso como si fuera necesario, ¿no? Y los asesores políticos me dijeron, eso no funciona, arquitectos me dijeron, no, eso no funciona. Somos un país caudillista, justamente, ¿no? Y si no hay alguien al frente, no van a votar por una lista al Congreso de un partido desconocido, ¿no? No, nadie va a votar. Tiene que tener un candidato. ¿Y quién entonces? Y mis amigos, tiene que ser tú, pues. Tú fuiste el de la idea, ¿no? Entonces tú tienes que ser. Así es como Humberto Laya entró a la política.
Pero yo había tenido dos experiencias que me marcaron. Una fue el participar en la Comisión Anticorrupción del año 2001, invitado por el presidente Paniagua. Y eso, llegar a conocer de cerca lo terrible que es el perjuicio que causa al país, la corrupción en el país, ¿no? Y cómo los más afectados siempre son los más pobres, ¿no? La corrupción más afecta a los más pobres. Entonces, eso me marcó y confirmó que tenía que hacer algo, ¿no? Y luego la Comisión de la Verdad, tan criticada, ¿no? Y tan atacada, pero esos 2 años recorriendo el país, las aldeas más apartadas, escuchando a los campesinos que habían sido, pues, habían quedado sin sus campesinas, sin el esposo, sin los padres, sin los hijos, en fin, las cosas que sucedían, que habían sucedido, cómo se les trataba, y todo ello me rompía el corazón y confirmó otra vez, tiene que ser algo, tengo que hacer algo, ¿no? Y por eso estoy en la política. Por eso no porque sigo algún algún político qué sé yo, ideal, ¿no? Nunca puedo pensar, ¿no? Simplemente hago lo que creo que se tiene que hacer. Primero, y de Pablo y concluimos ya. Ustedes 4. Buenas noches, congresista. Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo considera usted la inmunidad parlamentaria? ¿Lo considera algo, no sé, como usted dice, estructuralmente está hecho para tapar toda la corrupción? Y si hay posibilidades de un congresista que haga una ley, algo para anular eso? La inmunidad parlamentaria yo creo que es necesaria. ¿Por qué razón? Si no hubiera inmunidad parlamentaria, cualquier persona estaría denunciando, ¿no? A un congresista sencillamente porque no concuerda con él o porque el partido contrario, ¿no? Es increíble. Todos los que han entrado a un cargo público siempre tienen denuncias. Cada alcalde tiene 30 o 40 denuncias. Y aún en este congreso pues denuncia cada rato, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene que haber inmunidad parlamentaria, pero aquí viene el pero, tal como está planteada la inmunidad parlamentaria, cuando hay una denuncia contra un congresista, tiene que ser el Poder Judicial quien solicite. Esto llega al Congreso, la mesa directiva lo pasa a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, lo estudia, lo analiza, le da vueltas al asunto. Si llega a la conclusión de que se debe levantar la inmunidad, va a la Comisión Permanente, de la Comisión Permanente lo analiza, lo estudia, lo discute, regresa a la Comisión de Inmunidad Parlamentaria, de ahí tiene que ir al Pleno, es decir, es todo un proceso, todo un procedimiento que hace que en la mayoría de los casos, cuando el denunciado es del partido gobierno o de la bancada mayoritaria, que lo blindan, ¿no? Por ese falso concepto, equivocado concepto de cuerpo, ¿no? Y ahí queda. Aún el día de hoy, tal como está la ley de inmunidad parlamentaria, si un congresista resulta que tiene un juicio, un proceso abierto antes de ser congresista, la inmunidad no funciona para él, no debería funcionar para él. Pero por esas cosas que ocurren en nuestro país, varios fiscales que habían iniciado un proceso contra una persona, es elegida, cuando es elegida, automáticamente cortan el proceso. Lo cual está mal. Entonces, hay que reglamentarlo bien. Y tiene que ser la cosa mucho más expeditiva, ¿no? Que el Poder Judicial, no que el Ministerio Público, sino sí que el Poder Judicial, si ve que hay evidencias suficientes de comisión de un delito por parte de alguien que ahora es congresista, debería pedir levantamiento de inmunidad y el Congreso debería, así, debería estar obligado a otorgarle esa inmunidad, ¿no? Cuando el Poder Judicial ya inició un proceso. No deja de ser congresista, solamente que se somete a la investigación
va a las audiencias y todo lo demás, ¿no? Para mí que debe haber eso, ¿no? Porque ¿qué está pasando hoy día? Que varios que tenían procesos postulan para que al llegar a ser congresista ya se paralice todo, ¿no? Y eso es lo que está. Estar agradeciendo su presencia aquí. Y principalmente mi consulta era la siguiente: ¿cómo usted, no solo como pastor evangélico, sino como calidad de congresista, tomando los dos principios que usted mismo citó anteriormente, de ser manso como paloma y astuto como serpiente, cómo usted con esas cualidades puede ser un elemento de cohesión, de unidad frente a un congreso como el que tenemos, y principalmente, siendo más específicos, dentro de la bancada que nos está representando el día de hoy? ¿Cómo con esas cualidades usted puede ser un elemento de unidad dentro de él? A ver, la primera cosa, yo siempre digo esto, ¿no? En la religión, en la fe de cada persona, hay dos aspectos. Uno es la parte dogmática, la parte doctrinal. Si cree en Dios, cree en la Trinidad o no cree en la Trinidad, cree en la Virgen o no cree en la Virgen, cree en el Papa o no cree en el Papa, los santos. Es decir, la parte doctrinal o dogmática, eso uno tiene que reservarlo para su vida personal o su vida de iglesia. El otro componente de la fe son los valores y principios. Y en eso, todas las religiones tienen prácticamente los mismos valores y principios, salvo algunas por ahí, ¿no? Extrañas, ¿no? Pero especialmente dentro del cristianismo, el catolicismo, el evangelismo, los valores son los mismos. Entonces ahí, y lo que uno trae a la política son esos valores. Por eso la parte religiosa o la fe o la confesión de cada uno no debe ser motivo para distanciamiento, división en una bancada o en el Congreso, ¿no? Más bien, yo creo que si uno pone en práctica esos valores y principios del cristianismo, ese amor al prójimo, el respeto, la solidaridad, el poner los intereses de la nación por encima de los propios, eso nos puede ayudar a traer cohesión en una bancada, ¿no? Y en el Congreso mismo. Y yo me felicito de que en este Congreso, a pesar de las diferencias y por ahí cosas que suceden, ¿no? Algunos blindajes por ahí, sin embargo, en varios proyectos de ley se ha aprobado, se ha votado por unanimidad, a pesar de las diferencias entre las bancadas, ¿no? Ideología, todo lo demás. Ha habido unanimidad. ¿Por qué? Porque en esos casos se puso el interés del país por encima de intereses particulares. Y creo que cuando eso sucede, todo camina bien, ¿no? Y por eso digo, en mi caso particular, como cristiano, en que trato de actuar de acuerdo a esos valores cristianos. Entonces, bueno, nunca nadie aquí me ha escuchado palabras ofensivas contra otro congresista o adjetivos personales que puedo disentir de un congresista totalmente, absolutamente en sus criterios políticos. Y me voy a oponer a sus criterios políticos si lo considero equivocado. Pero nunca me escucharon Humberto Rey de su boca un adjetivo personal que tal por cual o que tal cosa, y nunca lo han escuchado, porque eso es lo que no debe haber. Y creo que eso ayuda a esa armonía en un congreso. Sí, arquitecto, muchos valoramos la meritoria labor que ha venido usted seguirá desempeñando de la Comisión de Ética, ¿no? A algunos nos ha llamado un poco la atención, de todas maneras, vuelvo un poco al asunto de Chejade. Hacemos un paralelo entre comienzos del gobierno de Toledo, donde los medios eran bastante influenciados por el fujimorismo, y este gobierno que empieza con una prensa bastante enriquecida durante el gobierno de García. Un personaje que por mérito propio, cabe que se hace, está muy bien que se le haya
como dicen en criollo, que se le haya puesto el cabe o el pare, ¿no? Que se le haya mostrado los límites a lo que está llegando con sus acciones, pero sin embargo, lo que cabía ahí es notar, me parece, varios aspectos, como por ejemplo el general que lo acusa, un general que se siente disminuido por los cambios que se avecinan. Por otro lado, una presión del fujimorismo que quería vengarse de este personaje como Chejade, que es el personaje que acusa o que hace a veces de procurador cuando se quiere la extradición de Fujimori, por un lado, ¿no? O sea, una serie de venganza existente, y otro afán del sector aprista, cuando ya notaban todas las ínfulas y todo digamos, el empuje que traía Chejade para investigar la gestión aprista. Entonces, todos estos matices que de algún modo necesitaban, digamos, para cierto sector de la opinión pública, un sector que favorable a usted, favorable a PPK indudablemente también, pero que notaban pues, que había que pensar en cierto principio de equidad. Bueno, es bien difícil penetrar en el corazón de las personas, en sus motivaciones, ¿no? Uno escucha palabras, ¿qué es lo que lo motiva a decir eso? Eso es bien difícil entrar. Ahora, en cuanto a la comisión de ética que vimos el caso de Chejade, las conclusiones a las cuales llegamos fue por unanimidad, incluyendo a los dos miembros de Gana Perú, compañero de bancada de Chejade. Y la decisión fue por unanimidad. ¿Por qué? Porque eran clarísimas las evidencias. Nosotros no nos hemos dejado llevar por esa presión mediática de un partido, de otro partido, que puede, hay mucho de eso. Hoy día estamos viendo otras campañas, ¿no? Terribles, ¿no? De demolición contra, ahora no estoy defendiendo, pero la alcaldesa, es una campaña de demolición contra la alcaldesa, ¿no? El día de ayer, en mi semana de representación, he ido a la herradura a ver qué había pasado allí, y mi gran sorpresa es que la arena está allí. Ahí está la arena, no se la llevó al mar, y sin embargo era pues tremendo lo que... Entonces vemos que muchas veces... Hasta ayer mismo se enteró que no había arena. ¿Ah? Hasta ayer mismo se enteró que no había arena. Sí, pues. Entonces, vemos que a veces la prensa sí presiona por un lado, partidos políticos presionan por el otro lado, pero lo importante es actuar con esa serenidad y ecuanimidad, no deje de llevar por esas presiones. Y yo creo que como comisión de ética no nos dejamos llevar por ninguna presión, y repito, eso permitió esa unanimidad en la decisión tomada, ¿no? Por eso yo estoy bien tranquilo en ese momento. Sí, bueno, eso es congresista Day. Sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿cuál es su posición respecto a las conclusiones, ¿no? del informe? Porque muchas personas relacionan ese tema con el surgimiento, el resentimiento en los jóvenes de los grupos más extremistas, ¿no? Y entonces es como que y al ser criticado las conclusiones, yo pienso, ¿no? que ha habido un problema en la difusión de las conclusiones sobre el informe en general, y ahora estamos viendo que hasta a los jóvenes escolares no se les puede, o se les enseña tarde, en quinto año por ejemplo, y con dos versiones distintas. Hay textos escolares con dos versiones sobre ese tema, ¿no? Entonces quisiera saber cuál es su posición respecto a eso. Justamente esta mañana me entrevistaron al respecto, ¿no? Canal 12, programa Punto Final, que va a salir el domingo, ¿no? Me preguntaron justamente el tema de la Comisión de la Verdad, del intento de Magallanes de inscribirse o ser aceptado como partido político. Y esto me ha permitido a mí aclarar muchas cosas. Otra campaña que existe el día de hoy en contra de la Comisión de la Verdad, que lamentablemente el año 2003 que se emitió ese informe,
considerado el mejor informe de todas las comisiones de reportaje que ha habido en el mundo. Se considera el mejor informe, hecho con mucho profesionalismo. Pero lamentablemente se emite este informe y por los ataques y la crítica que había, parece que el gobierno no quiso ya de una vez colocarlo, publicitarlo e incluirlo en la currícula escolar para que las nuevas generaciones sepan lo que sucedió en esos 20 años de violencia, lo terrible que ha sido, lo dramático que ha sido, el daño que ha hecho a la sociedad peruana y al país en general, ¿no? Entonces no se ha publicitado. Han pasado ya, desde 2003, estamos en 9 años casi, y recién se habla de incluirlo en la currícula. Y eso me ha permitido revisar ese informe. Pasado tantos años que ya no tenía en mi mente cuestiones específicas del informe. Y en el informe se dice muy claramente, rotundamente, que el autodenominado Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso fue una organización criminal que tuvo características terroristas y genocidas, que no tuvo en cuenta a la persona humana, a aquellos que decían defender, pusieron sus propias metas políticas de captura del poder por encima de cualquier otra consideración, y las familias y las personas para ellos no eran nada, lo trataban como las masas, ¿no? Había discriminación, un sentimiento de superioridad, hasta racial, repito, características terroristas y genocidas, y que 20 años después la Comisión de Verdad no encontró signos de remordimiento en los líderes del Sendero Luminoso. 20 años después no se encontró signos de remordimiento, sino que solamente aceptaban que habían cometido errores estratégicos, pero que no tenían nada que ver con la línea de pensamiento establecida. Por lo tanto, si tenemos hoy día un grupo de ex senderistas que forman un partido político, pero mantienen la ideología y el pensamiento Gonzalo, no se han apartado de la ideología del Sendero Luminoso, no han dejado de lado a su líder, porque Movadef es movimiento, amnistía y defensa ¿qué? Derechos fundamentales. Entonces, ¿amnistía quién? De animal humano. Entonces, no han renunciado para nada a la ideología del Sendero Luminoso, solamente ahora se están vistiendo de un manto, manto de política y democracia. Pero entonces, es absolutamente inaceptable que este partido pueda ser reconocido como un partido del país, ¿no? Ahora, se critica que la Comisión de Verdad aceptó que Sendero Luminoso era un partido político. Y que esa es la razón por la cual hoy día pretende reconocido como partido político. La Comisión de Verdad, por supuesto que aceptaba que Sendero Luminoso era un partido político, era un partido político fuera de la ley. Esa es la gran diferencia. Y esto es lo que los críticos no entienden. ¿Qué hace a un partido político? Tiene una ideología, tiene una organización, tiene el propósito de llegar al poder. Es un partido político. Usted analiza cualquier partido político. Tiene una ideología, un estatuto, tiene una organización y tiene el propósito de llegar al poder. Al-Qaeda podría ser un partido político también. ¿Perdón? Al-Qaeda podría ser un partido político. Son grupos terroristas. Pero ellos no pretenden llegar a ser gobierno, ¿no? Es destrucción, nada más. Entonces, de ese punto de vista, Sendero sí es un partido político. Ahora, ¿cómo nace Sendero Luminoso? Nace de la división del Partido Comunista Peruano. Dos facciones, uno el Partido Comunista Unidad y el Partido Comunista Bandera Roja. Luego el Partido Comunista Bandera Roja también se vuelve a dividir. Bandera Roja, y Humberto Alay entró a la política en el año 2005, cuando tenía ya
2005 tenía 71 años. Yo tengo los 77. Entonces, yo cómo hubiera querido entrar antes. Pero eso es una cosa de Dios. Pero ustedes están jóvenes. Ustedes sí pueden dedicar toda una vida a cambiar esa política. No esperen que otros lo cambien. Ustedes tienen que intervenir, tienen que participar. Yo estaré hasta que me dé la fuerza. ¿No? Pero Perú necesita esos olivos, esas higueras, esas vides que dan fruto, ¿no? Y entonces las cosas van a cambiar. Pero háganlo con fe. Quizá no cambie de la noche a la mañana. Quizá no cambie en una generación. Quizá ustedes no vean el resultado final. No importa. No importa. Hagan su parte. Otros lo seguirán. Otros llegarán a culminar el cambio. Pero ustedes tendrán la satisfacción de que hicieron, sembraron. Muchos en el pueblo evangélico me decían, bueno, Pastor Humberto, usted está abriendo brecha. Que es exactamente esa palabra que yo la usé el día que yo dejé el pastorado de la iglesia que yo pastoreaba. Dice 4.000 miembros, 20 iglesias hijas, yo estaba feliz y contento ahí, sin problemas, ¿no? Y me metí a la política sabiendo que iba a tener problemas. Yo no puedo quejarme porque yo sabía lo que me metía, ¿no? Pero yo le dije a esos 4.000 feligreses ahí, yo le dije, Dios no me ha dicho que yo voy a salir elegido presidente en ningún momento. Yo no sé si me seré elegido, pero sí tengo la convicción que Dios quiere que yo me meta para que en el peor de los casos esté abriendo brecha para que otros lleguen más adelante. Y eso es lo que estoy haciendo. No sé si usted recordará cuando nosotros estábamos en Gregorio Escobedo, nosotros también los jóvenes, yo creo que muchos de los que están acá estuvimos presentes en el conversatorio también, le invitamos y también participó el ingeniero Máximo San Román. Y yo creo que hoy confirmamos su ética, sus valores. Yo creo que muchos de nosotros acá no nos hemos equivocado con usted y pensamos que nos representa bien, ¿no? Como alianza. Y ahora, hoy en día, nosotros los jóvenes somos un poco apolíticos, se podría decir, ¿no? Pero igual tenemos toda la intención, el compromiso, y lo están demostrando los chicos día a día. No solamente los jóvenes, sino los que piensan como jóvenes también, que vienen participando. Y en representación de todos los pepecausas y de todos los grupos que vienen participando, con Pedro Pablo, que es nuestro líder, le agradecemos el estar acá con nosotros y bueno, le invitamos y esperamos que no sea ni la primera ni la última que nos pueda visitar y le damos la bienvenida a esta, lo que nosotros le llamamos la Pepe Casa, su casa también.